Bienvenido a Mantra, un lugar lleno de luz en donde pasarás tiempo contigo, acompañado por la guía de nuestros terapeutas, disfrutando del soporte en grupo. Un espacio en el cual aprenderás a amar tus emociones y encontrarás las respuestas desde tu corazón. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a Mantra, otro episodio en donde vamos a hablar de cómo utilizar la razón para sanar. Me parece que es bien importante esta forma de abordar ahora la mente. Y recordemos que no estamos peleados mente, cuerpo, espíritu. Entonces estoy muy agradecida de contar con un invitado muy especial, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Yo le digo de cariño ñoño, porque me parece que es un hombre con una enciclopedia bastante abundante. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la mente desde la física, porque tú estudiaste Ingeniería mecánica y eléctrica. Ingeniería mecánica y eléctrica. Y en este recorrido que has llegado como a temas súper espirituales, has pasado, me imagino, como primero por la mente. Me acuerdo que me contaste que eras alguien súper mental. Cuéntanos un poco de ti, de tu historia, qué estudiaste, qué te ayudó a sanar, cómo fue tu despertar. Gracias, Judith. Pues fue como aparte, yo sí era y soy todavía muy mental. Y cuando tuve mi despertar espiritual, pues me pasé al otro lado, al lado espiritual, y aparte un poquito la mente. Pues encontré como un refugio más sanador y más... me encontré más a mí mismo en la espiritualidad. Y bueno, ahí estuve un poquito hasta que retomé la ciencia, una vez que comprendí un poquito más acerca de la espiritualidad. Y cuando retomé la ciencia, pues realmente me di cuenta que, pues, o sea, hablan de lo mismo, ¿no? Entonces empecé a aplicar los mismos conceptos o las mismas leyes físicas, pero pues cambiándoles el enfoque, y pues se vuelven completamente leyes espirituales. Y me parece que para muchos de nosotros pues es como entender qué es la mecánica cuántica, es así de qué es eso, o sea, no tienes que ser físico, ¿no? O sea, no tienes que haber estudiado como tal. Sin embargo, para alguien que es muy mental como lo eres tú y como un poco también yo lo fui y que lo sigo siendo, ¿no? O sea, somos todo. ¿Cómo podríamos abordar o cómo pudiste hacer esta traducción de, primero cuéntanos, qué es la mecánica cuántica y cómo lo aplicas a la vida cotidiana? O sea, ya, pues ¿cuál mira, es el concepto? fue más bien porque yo empecé como a conectar, te digo, como con el Gran Espíritu, de una manera muy natural, y bueno, después sí, con guías. Pero pues a mí no me quedaba como ninguna duda de lo que yo sentía, de mis emociones y de lo que yo podía comprender. Pero pues fue hasta que lo traté de explicar y tratar de compartir cuando pues yo mismo como que me atoraba. No tenía las herramientas suficientes como para hacer alguien, como entender lo que yo podía entender en mí o comprender, porque son conceptos pues más abstractos. Y pues al final fue cuando me apoyé, por ejemplo, en la mecánica cuántica, pues para dar un poquito más, darme a entender. Y sí, o sea, me di cuenta que aplicando estas mismas leyes, pues podía yo enseñarle a la gente, explicarle a la gente que también muy mental, ellos podrían pues comprenderme más a mí y comprender más como el Gran Espíritu. Entonces, pues sí, me gustó mucho esta parte de desarrollar temas basados en la física. Y pues me di cuenta que no soy el único que es así muy mental y que quiere siempre comprenderlo todo. La razón. Ajá, o sea, como que incluso yo antes de mi, pues, como digo, mi despertar, pues yo ni creía en nada de lo que, o sea, de los chakras o registros akáshicos o incluso de los signos zodiacales. O sea, yo pensé, o sea, yo sinceramente pues ni me había metido al tema, pero yo ya los tachaba de mi vida. Yo ya los como que orillaba un poquito, porque decía, bueno, eso simplemente es gente que pues cree, tiene fe en ciertas cosas, pero bueno, pues bien, la ciencia nos ha enseñado que la fe no es suficiente pues para comprobar teorías, se necesita experimentarlas. Y bueno,
pues definitivamente como no había alguien físico o alguien de la academia que te pudiese explicar los chakras o cómo sirven o cómo funcionan las constelaciones zodiacales en nosotros, qué son los registros akáshicos o qué es una canalización o qué son las vidas pasadas. Entonces no había nadie que pudiese como explicar esto. Y ahorita me acordé también, eso fue una parte importante como de mi despertar, que es la muerte de un ser querido. Porque ahí fue como el quiebre, fue, bueno, ¿a dónde fue y dónde está? Entonces, bueno, ¿en qué libro de la física te dicen dónde te vas, no? Entonces, nada, ahí sí encontré los límites de la ciencia y fue que me empecé como a meter a otros temas y ya encontré ahí, te digo, como este refugio para comprender pues lo que pasa con la muerte y más bien como comprender ese concepto. Bueno, cuando te escucho ha sido como todo un caminar de hasta ratos pelearte con la mente que no alcanzaba como a comprender lo sutil, ¿no? O sea, que estos chamanes locos que curan con ramas y que se van a un temazcal y porque hay vidas pasadas, pero cuando algo toca tu corazón, pues es como se abre todo un panorama para desde tu mente ponerla al servicio, que es lo que hoy estamos haciendo y gracias por compartirlo. Gracias. Les aprovecho para decirles que estamos, y vas a ser parte de los profesores de esta colegio que estamos haciendo, vamos a hacer una formación de terapeutas en donde vamos a comprender como tal el ser humano desde la mente, el cuerpo y el espíritu. Que los tres van ligados, o sea, si en tu proceso pues tú tuviste que desafiar y entender de otra forma la mente, pero la mente se queda limitada, no sé, me parece a mí que se queda limitada, es muy buena porque la lógica te ayuda a comprender, pero para sentir no se usa la mente, ¿no? Exacto. Y entonces, como para ahondar en este tema, cuéntanos así como súper lo más fácil que puedas, porque yo sé que tú pues estudiaste ingeniería, eres físico y lo que sea, pero ¿qué es la mecánica cuántica en temas muy, muy digeribles? Pues mira, bueno, es que te quería comentar justo lo que dijiste de la razón, de la mente, que sí sirve, o sea, al final es una herramienta, pero es una herramienta que debe de estar al servicio del corazón, o sea, del sentir. Pero tampoco hay que apartarla, ¿no? Porque por algo está ahí, por algo evolucionó, por algo existe la mente. Incluso mi primer taller que di acerca de la espiritualidad fue qué es la mente y qué diferencia hay con el cerebro. Y ese era como mi primer tallercito que armé para que se comprendiera, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Y que la mente no está aquí adentro. O sea, que ahí hay un órgano que es el cerebro, pero que la mente pues es todo y que ahí están las memorias y ahí está pues un campo que te rodea, pero no solo te rodea, o sea, sino que está dentro en todas tus células. Y bueno, sí, también me dijiste, yo me peleaba mucho con la mente y con la espiritualidad y con mi razón, ¿no? O sea, siempre estaban como en un ring de box, el cerebro y el corazón. Y a veces callaba yo mi mente, yo decía, ya cállate, o sea, ya no me cuestiones más, ¿no? Claro. Porque si yo ya comprendo a Dios o una misión de vida mayor, pues no quieras como tratar de comprenderlo todo en este momento. También mis guías me ayudaron en eso mucho, fue como, bueno, poco a poco la información te va a llegar, las fichas o los 20 te van a ir cayendo, ¿no? Claro. Y así ha sido, y es bonito cuando te cae una, ¿no? Y dices, wow, con razón. Bueno, perdón, eso es lo que te quería comentar un poquito, como de utilizar la mente al servicio del corazón, o sea, que la razón esté al servicio del corazón, porque el corazón pues también tiene sus neuronas, ¿no? Entonces el corazón al final es esto que nos dirige, es nuestra misión de vida, nuestro propósito, pues el corazón lo reconoce, por eso la intuición viene de ahí. Y ya la mente y el cerebro y todo lo que tenemos pues puede estar a su servicio pues, para darle una explicación, intencionar una mejor sanación y por ende pues más rápida. De hecho, perdón que te interrumpa, dicen que el corazón es el cerebro más grande que el cerebro, o sea, está chistoso. El corazón es más grande a nivel de conexiones que nuestro propio cerebro. O sea, es como un segundo cerebro, pero más importante.
y nosotros pensaríamos que la mente o que el cerebro pues es el que nos rige, con el que pensamos, pero si pensáramos, o más bien si sintiéramos con el corazón o pensáramos con el corazón, Claro. me parece que son conceptos muy, muy nuevos que a muchos les puede estar pasando, como de tener un verdugo, ¿no? Así lo pudiera ver, hasta un poco como de cuestionarte todo el tiempo, como de, a ver, pero y científicamente eso cómo está comprobado, y no les creas, esos son unos charlatanes, ¿no? O sea, entran muchos juicios, justo hablabas tú como de estos juicios que tú tenías hacia esos registros akáshicos, que, Sí, o sea, no, total. y entonces cuando pudiste unificar mente y corazón, Ay, hermoso. se te Porque abrió. te empiezas a dar cuenta que sí hay una razón para tocar el tambor, si hay una razón por la cual en el temazcal te conectas más, si hay una razón por la cual ciertos colores que tú te portas pueden tener algún efecto en ti, o sea, si hay razón por la cual tus movimientos, tus manos, la alimentación, todo lo que haces tiene efectos en ti y en tu salud. Entonces, cuando empiezas a unir los dos mundos, te das cuenta que la ciencia realmente es algo que en los 1800 se separó de la espiritualidad. Pero pues la ciencia nunca, o sea, cuando nació nunca fue su intención, separarse de la espiritualidad. Al contrario, se desarrolla la ciencia porque se intenciona o se pretende comprender la verdad, o sea, el qué hago aquí o la existencia. Igual que el misticismo, o sea, ambos tienen el mismo origen. De hecho, ciencia, la etimología, viene de discernir, de separar, de scindere, del latín scindere, es separar, o sea, cortar, como scissors en inglés, ¿no? Scindere. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Pues que separa en partes el todo, comprende cada una de las partes y así puede comprender el todo. Wow, las unifica. Las unifica, pero nunca nace como si estuviese apartada de lo invisible. Claro, en los 1800, por ejemplo, con Descartes, René Descartes dice pienso, luego existo, y se desarrolla toda esta separación en cual se requiere comprobar todas las teorías, o sea, te repito, donde la fe no es suficiente. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se empiezan a comprobar las teorías, pero pues ¿qué teorías se van a comprobar? Pues obviamente las sombras, ¿no? El mundo visible es el que se ha comprobado hasta hoy, porque no hemos llegado todavía a comprobar teorías del mundo invisible. Y eso que ya hay muchos avances científicos, incluso en cuestionamientos místicos, como por ejemplo las vidas pasadas, pero todavía no se han comprobado. Pero bueno, ahí va, ¿no? Y bueno, ahí retomamos la mecánica cuántica, uh-huh, que es como la ciencia moderna, como después de 200 años de estar separados, estudiando el mundo de las sombras, como mencionaba Platón, siempre podremos estudiar el mundo de las sombras, pero nunca sabremos quién emite la luz. Entonces, eso es lo que ha hecho la ciencia, ¿no? Y la academia, sobre todo. Que no generalizo, hay muchos científicos que están de acuerdo, ellos proponen una nueva ley y dicen esta ley es correcta y funcionará hasta que alguien compruebe lo contrario. Uh-huh. Porque saben que las leyes se modifican y que el campo de experimentación se modifica y que todo actúa de acuerdo a lo observado. Ahí viene la mecánica cuántica, que es el mundo pequeñito, ¿no? O sea, es lo más pequeñito, lo cuántico, el mundo de las partículas, el mundo de los átomos. Ahí se dan cuenta que no se comportan conforme al mundo un poquito más macro, ¿no? Un poquito más grande. La física clásica o newtoniana, como la conocen, no se comporta así el mundo de las partículas. Entonces, bueno, ahí se crea una nueva vertiente de la ciencia. Se podría decir que incluso es otra rama de la física, donde existe la física clásica y la física cuántica. Sí, sí he escuchado que están como divididas, justo porque una ya no alcanzó como a explicar tantos fenómenos
invisibles o Claro. que no había materia en esos fenómenos. Y empezamos un poco, no sé si esto sea parte de mecánica cuántica, pero como el tema de el fenómeno observador, las partículas. Total, sí, eso es totalmente. Cuéntanos, porque ese es nuestro... No, es hermoso. Yo sí. Cuéntanos pues, lo más digerible que puedas. Pues se refiere a que, o sea, lo repito, el mundo cuántico no actúa como el mundo material, ¿no? O sea, nosotros en el mundo material tenemos un escenario y tenemos cierta masas y nosotros podemos calcular a partir de estas masas pues muchas variables, ¿no? Fuerzas, aceleraciones, según pues las variables que conocemos, la gravedad o el tiempo, y podemos ver cómo se va a comportar un escenario a partir de que ya existe. Pero cuando nos metemos a lo micro, hacia lo muy pequeñito, se dan cuenta que a veces las partículas se comportan como ondas y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que se comporte un átomo como una partícula o como una onda? ¿Por qué cuando se espera que se comporte como una partícula se comporta como una partícula? ¿Y por qué cuando nadie está observando el átomo se comporta como una onda? Okay. O sea, entonces se dan cuenta que Schrödinger estaba en lo correcto, que el observado y el observador no están separados. Y que impactan uno en el otro. Y que uno en el otro, ¿no? O sea, y de hecho Schrödinger lo decía muy bien, o sea, no existe nada hasta que tú lo puedas ver, o sea, observar. En ese momento se crea, y en ese momento no solamente se crea eso, sino toda la historia de eso que tú estás mirando se crea en ese momento para que tenga coherencia con tu vida y con tu mundo. Por ejemplo, atrás de mí pues no existe nada, hasta que yo volteo y veo pues que hay una ventana, un piano, en ese momento pues existe, antes claro. No. Y ves la caja de Schrödinger, ¿no? De que meten un gato sin comida y si el gato está vivo o muerto. Pues no sabemos, o sea, hasta que abras la caja. Pero mientras no, el gato está vivo y está muerto, ambos. Claro. Entonces el mundo cuántico es eso, ambas opciones están ahí hasta que tú pones la intención. Y bueno, ya existen aparatos o maquinarias cuánticas donde está el átomo y toman fotografías, y el electrón, por ejemplo, ves que están las órbitas de los átomos, que no es como se dibujan, así como esta bolita y alrededor. Su toroide, no. Sus toroides, no. O sea, realmente ese es un esquema de cómo se representa los átomos, pero no están así. Realmente, y estas son conclusiones de la mecánica cuántica. O sea, la mecánica dice, los electrones son, pero no están. Okay. Y esa es una conclusión que da la mecánica cuántica. Al hacer un experimento en la cual el electrón va a aparecer en donde se pretende que aparecería, o sea, donde se espera más bien que aparecerá, ahí va a aparecer. Y sí, tomando fotografías se percata que el electrón va a aparecer en ciertos lugares, o sea, como de preferencia. Pero mientras tanto, el electrón está en todo el campo orbital del átomo, en todo. Hasta que no haces el estudio, es que aparece en un punto fijo, mientras tanto está en todos lados. Entonces cuando ves estas conclusiones en libros de mecánica cuántica, pues te das cuenta que incluso la espiritualidad también ha dicho lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos, pero no estamos. Claro. O sea, porque esto es una ilusión. Entonces dices, bueno, aquí ya empieza a haber conclusiones igual. Y bueno, algunos guías espirituales bien dicen, ya viene la nueva ciencia, ya están haciendo. ¿Por qué? Porque ya todo ya está descubierto. O sea, el mundo de las sombras ya se entendió, ya nos metimos a comprender que una partícula no es una bola de masa, o sea, que la partícula tiene un campo y que el campo y la partícula no están separados. Peter Higgs fue un maestro en todo esto, ¿no? Y hasta el 2012 se comprueban sus teorías, estamos hablando de nada. En el 2022, en octubre del 2022, el premio Nobel lo gana la mecánica cuántica. Wow. O sea, cómo juegan con dos átomos, los unen, los separan, modifican uno y el otro se modifica. Y entonces, bueno, pues... Que sería como por la ley de correspondencia de una forma como más digerible de decirlo, ¿no? O sea, si un electrón tiene una carga,
o sea, yo lo trato como de traducir a la vida diaria. Si tú y yo compartimos alguna experiencia, yo voy a estar unida a ti de alguna forma, aunque tú estés en Egipto y yo esté en México. O sea, nos impactamos. Pues mira, hay ejemplos más comunes que, o sea, nuestros ancestros, nuestras abuelas lo saben. Un aguacate, tú le quitas la semilla la metes en un vaso de agua y el aguacate que te sobre va a durar más. Wow. O sea, si la semilla tú la tiras a la basura, el aguacate se pone negro. Y si la semilla la pones en un vaso de agua, el aguacate va a durar más tiempo verde. O sea, porque sigue habiendo conexión entre ellos. Por ejemplo, otro experimento, los changuitos, ¿no? Que había una tribu de changuitos que aprendieron a pelar fruta, y otra de esa misma especie a miles de kilómetros. Días después aprendieron lo mismo, o sea, sin tener ningún tipo de contacto, pero simplemente porque alguna vez esa especie estuvo unida. Cuando una aprende algo, la otra también. Lo aprende. Y me llega como otro ejemplo, no sé si sea así, tú eres el experto, como qué importante todo lo que hemos aprendido de nuestros papás. O sea, que vamos repitiendo patrones que luego decimos, o sea, ¿yo por qué soy así? Ah, pues porque conviví con alguien que me modeló todo eso y que así ya se haya muerto, haya trascendido. Pues tú sigues comportándote porque comparten el mismo código, el mismo electrón, el mismo código genético, ¿no? Entonces, si lo pudiéramos traducir así, pero yo sé que hay lo importante de platicar contigo es que, como ustedes lo están viendo, es un súper físico así ñoñazo de entiendes los electrones, las partículas, los comportamientos, las leyes y el sonido, luz y mucho de las sanaciones que vamos a dar o que estamos pretendiendo dar a conocer existen sanaciones espirituales, cuánticas, energéticas. ¿Qué diablos es eso? O sea, ¿qué es? Pues la física, Claro. la física la aplicamos pues como al mundo tangible, al mundo moderno. Entonces, si yo les puedo decir, entro al campo de una persona y puedo leer todo su campo, es porque atrás de eso hay física, hay leyes de muchas que ahorita vamos a ir como tratando de ejemplificar, pero este tema del aguacate, este tema de los changuitos, me causa mucho impacto en cómo lo podemos traducir a las personas. O sea, ¿qué otro ejemplo se te ocurre como mucho más cotidiano? Pues que nos damos cuenta que la historia no existe. Por ejemplo, con el ejemplo del árbol de Schrödinger, ¿no? Que si se cae un árbol en medio de la selva y no hay nadie para escucharlo, ¿realmente suena o no suena? Wow. Entonces, pues realmente no suena, no existe hasta que alguien descubre el tronco que se cayó, entonces se crea la historia de cómo se cayó y todo eso. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro pasado, aunque nosotros, como tú dices, tenemos nuestra carga genética, yo estuve dentro de un óvulo de mi mamá, que como mi mamá estuvo dentro de un óvulo de mi abuela, pues eso quiere decir que yo estuve dentro de mi abuela. Exacto. Eso quiere decir que lo que siente, lo que hace mi abuela, pues yo también estoy pues impactado, ¿no? Por esto. Pero bueno, al final nos damos cuenta que no tenemos por qué estar arrastrando karmas, males genéticos o heredar problemas. O enfermedades. Que si a los 7 años me hicieron bullying, yo por eso me comporto de tal forma y que ya no hay vuelta atrás. O peor aún, ¿no? Bueno, lo digo así porque pues antiguamente también la psicología trataba de abordar temas precisos y darle así como al punto de decir, hasta que no salga que tu viste un abuso sexual a cierta edad, no se va a poder sanar, ¿no? O sea, como que querían encontrar o hallar la razón para poder sanar algo. ¿Y qué crees? Que no, realmente no se necesita saber exactamente qué te pasó a ti, exactamente qué le pasó a tu abuela, para que tú lo puedas sanar o trascender. Las emociones están y tú las sientes, o sea, nada más tienes que comprender ahora esto, que no existe, o sea, que es un programa que lo tienes tú, ¿ok? Lo acepto, pero no me corresponde y a partir de ahora yo creo un nuevo futuro sabiendo que solo existe el presente. Entonces eso es una sanación cuántica. Cuando tú en el presente cambias tu historia cuánticamente y cuando tú la cambias, cambia tu presente y por ende pues cambia tu futuro. Entonces
un ejemplo o consejo es eso, darte cuenta que tu historia existe únicamente porque tu mente la está creando. Claro. Pero cuando tú comprendes que la mente, la herramienta principal de la mente es la imaginación, entonces pues ya, o sea, ya tienes como las armas para poder crear el pasado que tú quieras, que tú elijas. Me hicieron bullying, tuve un abuso sexual, tuve una infancia difícil, mis abuelos tenían carencia. Pues a partir de ahora no. Exacto. A partir de ahora ya no me creo ese cuento, me lo dejo de contar todas las mañanas y a partir de ahora yo vivo en salud perfecta, en abundancia, soy mago, soy creador, este es mi sueño, esta es mi realidad, lo que me imagino lo voy a crear y automáticamente empiezas a sanar. Claro. No inmediato, pero es como empiezas a poder sanar. Es como que decía Walt Disney, ¿no? Lo que crees, lo creas. Entonces, si tú te paras contando esta historia de no, pobre de mí, y no hago esto porque a mí me pasó, entonces vives en el pasado y eso es la realidad que estás creando también, ¿no? O sea, claro. Si tú estás anclado en el pasado, pues no vives el presente y ahí dejas de vivir mucho tiempo, ¿no? Es muy chistoso porque muchas personas lo que hacemos es como no tomarnos responsabilidad de esto es lo que soy. Mi pasado no me condena, mi pasado no me frena, que ya no me siga frenando. Ya mis papás hicieron lo mejor que pudieron, con las herramientas que pudieron. Hay que perdonar, o sea, dejar el pasado atrás, para nosotros a partir de ahora crear una realidad diferente, ¿no? Entonces, hablando un poco de la mecánica cuántica, me llega como esta imagen de toda esta composición genética tengo, pero si ya no la volteo a ver, ya no existe, ¿no? O sea, es como... Pues es básicamente, mira, también se lo escuché a Samuel Valdivia, dice, ok, a partir de hoy, yo soy un ser consciente y yo elijo qué quiero hacer, pero bueno, ¿qué crees? O sea, efectivamente te duele el colon, efectivamente o sea, tienes deudas en el banco, ¿no? Sí, no sí. O sea, no va a desaparecer, ¿no? Ni tus enfermedades físicas, isofacto, ni tus deudas, ni tus... Claro. Ni tus males genéticos, pero simplemente es, bueno, esta es la realidad que se me presenta. Ahora, ¿qué hago con ella? Pero ahora desde un nuevo punto, ¿no? Es, ok, bueno, me duele el colon, tengo gastritis, ok, ¿qué voy a hacer con esta? ¿Qué representa? Lo puedo biodescodificar y yo decido sanarlo, decido ya no arrastrar con esto. Ok, bueno, tengo deudas en el banco, entonces ¿qué hago? Pues un plan financiero, pero ya utilizas la realidad que se te está presentando para dirigirte hacia donde quieres llegar, no que la realidad que se te esté presentando sea un freno. Claro, y ahí es como utilizas la razón para ir buscando diferentes formas o mirando diferentes aristas de cómo ahora te quieres conducir. Claro, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo comprender el campo vibratorio, el campo mental, el cuerpo K, el cuerpo espiritual. Fue cuando me cayó, te digo, el 20, de decir, bueno, claro, al final, sí, todo esto que dicen en las redes sociales y todo esto que está un poco a lo mejor mal visto, vibra más alto, no vibres muy bajo y todo eso. Entonces, bueno, claro, si llega un hippie y te dice, oye, vibra alto, pues no te la crees porque, pues, o sea, le dices, amigo, o sea, no todo es amor, porque yo tengo otra realidad, a mí en mi casa tal, o sea, pero bueno, a lo que se... ¿Qué es vibrar alto? ¿Qué es vibrar alto, no? Entonces, vibrar alto es porque realmente los pensamientos se pueden medir, esto todo, o sea, Joe Dispenza tiene toda la cartera científica para comprobar todo lo que voy a hablar. Todos los pensamientos tienen un nivel de frecuencia, exacto, un nivel de vibración. Entonces, un pensamiento con un nivel de frecuencia muy bajo, pues es el pensamiento de carencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en contraparte, un pensamiento de abundancia tiene una frecuencia mucho más alta. Uh-huh. Entonces,
Igual nuestro cuerpo humano, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba vamos vibrando de menos a más. O sea, el chakra raíz tiene una frecuencia vibratoria más baja. ¿Y cuál crees que es el color con la frecuencia vibratoria más baja? O sea, rojo. Exactamente, el infrarrojo. O sea, cuando tú tienes una onda y le emites un rayo de fotones o de luz, la primera vibración más, o sea, la vibración más baja que se puede ver a los ojos humanos, el primer color que va a emitir va a ser el rojo. De ahí el naranja, de ahí el amarillo, el verde, el azul, el morado tiene una frecuencia de vibración mucho más alta. Pero esto es física, esto está impreso en libros desde hace miles de años. No es coincidencia que el chakra raíz lo relacionen con el color rojo. O sea, Exacto. realmente a ese nivel vibra. Los chakras tienen un nivel de vibración. Y de color. Y de color. O sea, el claro. color tiene vibración. Exactamente. Y el chakra tiene vibración. Exactamente. Incluso también es magnífico porque el color es exactamente el que no está absorbiendo esa masa o esa partícula. O sea, por ejemplo, las plantitas absorben todos los colores menos el verde. Por eso las vemos de color verde. Okay. Entonces también eso me dio a entender de por qué protegerse con cinturones rojos, por qué energéticamente vestir de negro te sienta distinto, ¿no? Pues porque obviamente el negro absorbe absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues todas las vibraciones las estás absorbiendo. Bueno, entonces retomando los chakras, los pensamientos, nosotros tenemos niveles de pensamientos. Entonces, si yo estoy teniendo un nivel de carencia, pues estoy teniendo un nivel de pensamiento, pues, de una frecuencia baja. Estoy vibrando bajo. Y por ende, estoy haciéndome más denso. ¿Pero por qué? Peter Higgs lo dijo perfectamente en 1960 con el campo de Higgs o el bosón de Higgs. La masa crea la partícula. Okay. Que bueno, en la espiritualidad se sabe o se dice que es ambas, ¿no? Al mismo tiempo. No existe una sin la otra. Pero sí, efectivamente, en el 2012 se comprueba con máquinas impresionantes cómo se puede crear a partir de tener un campo magnético, una masa, o sea, una partícula, haciendo estallar energía. Okay. En ciertos puntos se crea lo que es el bosón de Higgs. Bosón de Higgs. Bosón de Higgs. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes tu campo, o sea, tú tienes un campo mental, un campo espiritual, un campo energético, un cuerpo causal, un cuerpo de pensamientos. Entonces, ese cuerpo de pensamientos realmente te estás densificando porque precisamente la masa es eso, la masa es la oposición al cambio. La masa, así la definen, sí. es la oposición al cambio, porque simplemente algo que tiene más masa, cuando tú lo intentas mover con cierta fuerza, pues, y algo que está si tú tienes algo pesado y algo más ligero, ¿cuál tiene más masa si les aplicas la misma fuerza, ¿no? Pues el que tenga más oposición al cambio. Entonces, cuando tú tienes pensamientos de carencia, de oposición al cambio, tienes más masa. Exactamente, tienes más masa en tu cuerpo K, en tu cuerpo de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo de luz, tu cuerpo espiritual, pesa más y por ende no te puedes desplazar pues correctamente, ¿no? Por ejemplo, el camino hacia la luz se vuelve literal, se vuelve a hacerse más sutil para volverse luz, porque ¿cuál es la partícula más sutil de todas? O sea, ¿cuál es la partícula que puede viajar con más facilidad? Pues el fotón, o sea, la luz es la primera masa visible, o sea, la primera partícula visible en esta dimensión. Entonces, cuando tú te vuelves tan sutil que tu campo se vuelve literalmente eso, luz. Sutil. Entonces yo cuando comprendí esto, que mis niveles de pensamiento realmente afectan mi campo, claro. Cómo me voy a comportar, cómo me voy a desarrollar en la sociedad, qué es lo que estoy atrayendo, porque también el campo es magnético. Claro. Entonces cuando tu campo magnético está trabado, o sea, no está fluyendo, porque está denso, pues no vas a traer nada. O sea, aunque tú tengas aquí en la mente manifestar dinero, amor,
una pareja sana, pues no vas a tener ese campo Porque magnético. estás denso. Porque estás denso. Por tus emociones y por tus pensamientos. Tus pensamientos de carencia. Entonces, la conclusión o el consejo es eso. A mí me ayudó a comprender todo esto y decir, ¿a poco así de fácil? Sí, así de fácil. Simplemente en vez de pensar carente, pues piensas lo contrario, en abundancia o en aceptación. En cualquier momento, si tú vas a comprarte un café y dice, y hoy ya no cuesta 40 pesos, ya cuesta 48, dices, ¿cómo? Ya 48 pesos y yo debo de mi tarjeta 2,000 pesos. Exacto. Pum, ubícate, date cuenta que estás pensando en carencia y cámbialo. Inmediatamente decir, ok, hoy no me lo voy a comprar, mañana sí me lo compro. Pero no sigas en esa rueda del samsara, salte de ese bucle de pensar en carencia, de pensar que no tienes y cámbialo por abundancia. Y es más, como dice Joe Dispenza, siéntelo, vive en abundancia, mándale esa información a tu campo cuántico y pronto se va a manifestar en lo material. Piensa en que eres abundante, en que no solo te compraste el café 48, que te compraste el de 95 y que le pagaste la cuenta al de atrás, y piénsalo, aunque no se lo hagas realidad, pero ya le estás mandando esa preinformación a tu campo. Claro, que va a suceder. ya está cambiando el nivel de frecuencia, ya no estás bajo denso, sino ya estás como más sutil, más... Y mucha gente, y yo creo que esto nos está ayudando mucho porque muchos decimos, es que ¿por qué no tengo abundancia? O quieren perseguir la abundancia, o quieren materializar. Y yo creo que todos somos seres humanos y todos queremos, pues, casa, carro, dinero, pareja, o sea, lo material, ¿no? Porque al final, que no se nos olvide, somos seres encarnados viviendo una experiencia humana. No queramos ser, porque no todo el tiempo hay que estar ahí, ¿no? Sin embargo, ¿cómo atraemos la abundancia? Pues esta es una súper respuesta desde la física, desde la razón, donde nos estás explicando que los sentimientos y los pensamientos tienen un nivel de frecuencia que se mide en hertz. En hertz. Y entonces, no sé, tipo, el enojo tiene 300 y la paz o el amor tiene 2000, ¿no? O claro. sea, no nos crean nada de esto, búsquenlo en Google, ¿no? San Google. Exacto. Busquen niveles de frecuencia de pensamientos y ahí van a ver, hay una escala. Sí, hay una escala. De verdad es que sí hay una escala de estos pensamientos o emociones, ¿no? Entonces, qué interesante que pudiste tú entender en tu campo, porque tú estudiaste eso, tú estudiaste claro. la física, tú estudiaste la materia, los fotones, los electrones, que para mí por eso te admiro tanto, porque digo, ¿cómo tú pudiste salirte de este mundo tan mental? Bueno, no salirte, usar este mundo a favor del corazón y a favor de abrirte claro. a otras dimensiones, porque ahora si hablamos de dimensiones, sabemos que bueno, lo que yo sé es que existen varias dimensiones. La primera dimensión son como las plantas, los cuarzos, ¿no? La segunda son animales. Por ahí me decía a veces mi hijo, ¿pero cómo son esto de las dimensiones? Le digo, a ver, tú tienes a tu gato y sabes, ¿te puedes comunicar con él? Pues sí. ¿Y cómo te comunicas? Pues yo sé que si maulla de tal forma, no sé, es como porque interactúa con él, pero además es porque su corazón resuena con el otro, ¿no? O sea, es la forma en la que yo he pensado que así se comunica. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, pero mientras más arriba subes de dimensiones, hay menos densidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, como claro. que si tú quieres contactar porque muchos también queremos, oye, mi ángel, ¿quién es? Pues baja o sea, más bien, quítate densidad para que pueda tu ser empezar a tomar otras dimensiones. Claro. Y el tomar otras dimensiones o estos famosos saltos cuánticos que damos, porque está esta palabrita muy sonada de un salto cuántico. ¿Cómo tú sabes qué es un poco este salto cuántico? ¿Cómo se da un salto cuántico de un otro? A mí me ha pasado que cuando yo me he detectado que doy un salto cuántico es porque ahora miro la misma realidad pero con menos densidad. O sea, como que lo miro y digo, ya no me enfrasco en un sentimiento, ya solo lo miro y lo observo tal cual es. O sea, le quito el juicio, le quito la densidad pero me la quito yo. No es que exista un tubito por el cual subes a otras dimensiones, es que tú te vas ¿cómo se diría? Pues, quitando la densidad. Y entonces, qué importante, yo quería hablar, y por favor hablemos de geometría sagrada, pero entonces, para cerrar esto sería,
a medida en la que tú tienes pensamientos y emociones que logras cambiar para como quitarles la densidad, pues vas a crear otra realidad. Claro. Y me encanta como poderlo pegar a lo que decías antes de si algo no se ve, es que no está pasando. O sea, tú eres el creador de tu realidad en términos de cómo quieres ir viendo tú el mundo. ¿Trágico todo? ¿O lo quieres ir viendo como es? ¿O lo quieres ir polarizando y verlo bonito? ¿No? Claro. Tú lo tienes, ¿no? ¿Y qué es la geometría sagrada? ¿Cómo se usa? Cuéntamelo todo. Y también importante ahorita, antes de pasar este tema, es como creer para ver. No hay que mencionarlo al revés. Antes se decía, bueno, ver para creer. Pero no, cuando tú lo crees, por ejemplo, este ejemplo de poder elevar una frecuencia de abundancia, o sea, realmente esa información sí se está reacomodando en el mundo cuántico y pues, próximamente en el campo material. Entonces, cuando tú lo crees, pues va a llegar un día en el que lo vas a ver. Claro. Y esto lo explica muy bien el doctor Roberto Torcello o Intihuaca, búsquelo en YouTube, se lo recomiendo, cómo funcionan los campos y qué son los campos del cuerpo humano. Y ahí explica muy bien estos niveles, ¿no? El campo unificado, el campo cuántico y el campo material. Y cómo tú le vas mandando señales para que se te vuelva a materializar. Wow. Pues lo que quieres manifestar. Y sí, la geometría sagrada va muy hilado a este ejemplo del cuerpo de luz que nos rodea, porque al final eso es la geometría sagrada. Es el ordenamiento que se requiere para entrar en el campo visible de cualquier dimensión. Entonces, la geometría sagrada es el ordenamiento perfecto de que lo podemos nosotros como subdividir en patrones. Pero realmente todo requiere un orden para poder emanar. De lo contrario, pues no se podría. O sea, por ejemplo... En el caos no se puede. Exacto. A partir del caos no se puede. O sea, el caos se crea a partir de lo que existente, pero no al revés. Okay. Entonces, por ejemplo, una flor, pues siempre va a crecer su siguiente pétalo de tal forma que no obstruya el pétalo de abajo, ¿no? Okay. O igual los árboles, sus ramas se van a ir acomodando de cierta forma para que sus hojas no cubran a las de abajo. Entonces, porque todo tiene un ordenamiento, ¿no? O sea, bueno, todo nuestro cuerpo humano está ordenado y bueno, todo es geométrico, ¿no? Todo tiene sus bases geométricas para entrar en esta dimensión. Hablábamos que hay un cuerpo de luz que muchos le llaman Merkaba, ¿no? Claro. Pero este tiene geometría sagrada. Claro. ¿Cómo bueno, es un poco esta? Pues, bueno, entonces en conclusión la geometría sagrada es que toda la geometría o todo es sagrado, pero la geometría sagrada es simplemente mirar un patrón geométrico y reconocer el poder que tiene ese patrón geométrico para poder trabajar sobre ese atributo que tenga ese patrón geométrico. Conociendo el atributo de ese patrón geométrico, claro está. Puedes leer geometría sagrada o geometría ancestral y darte cuenta que las figuras tienen ciertas, que tienen ciertos poderes, ¿no? Entonces, cuando tú le das esa intención, pues se convierte en una geometría sagrada, como la flor de la vida, el cubo de Metatrón, que ya son figuras geométricas ordenadas perfectamente, que ya no solamente hablan como de un atributo, sino que hablan de todo el ser, de todo el camino del ser o el camino del alma. Entonces, bueno, cuando tú te conectas con ese tipo de figuras, también pues estás reconfigurando tu propio campo. Claro. Por eso es importante como reconocer que la geometría sagrada simplemente es saber que todo está emanado a partir de un orden o de un patrón. Un orden universal. Y que cada ser que emana a partir de este orden tiene distintos aspectos o atributos según la geometría con la que se fue formando. Entonces nosotros somos un ser y nosotros estamos llenos de geometría. Entonces podemos nosotros conectarnos con ciertos patrones para resetear nuestra propia mente, nuestra propia historia. Entonces uno de los más importantes es el Merkaba.
El Merkabah es un tetraedro hacia arriba encontrado con un tetraedro hacia abajo. Merkabah pues lo vemos en todas las culturas ancestrales y básicamente pues Mer, que quiere decir manifestación, Ka, que es espíritu, y Ba, que es sería como la divinidad, ¿no? Como, Puesta. exacto, como el rayo de la divinidad. Entonces, el Merkabah pues es el vehículo del ser consciente que se manifestó o del ser energético que se manifestó, ¿no? Wow. Entonces, esta figura es que tiene una historia muy, muy fuerte. O sea, tendremos que hacer todo un podcast para sí. hablarlo, pero lo que quiero decirles es que, o lo que queremos transmitirles es que justo con el uso de la geometría sagrada que se deriva de un punto que conecta a otro y es una línea, y luego que conecta a otro es un triángulo, y así empieza claro, a armarse todo, sí. pues, una flor de la vida. Por ejemplo, la primera manifestación es el tetraedro. O sea, el propio tetraedro es la primera figura o el primer patrón que se puede manifestar en esta dimensión. Eso lo explica muy bien Platón con los sólidos platónicos, amante de la geometría y con enseñanzas egipcias, claro. Él traía enseñanzas presocráticas, entonces pudo concluir que las enseñanzas presocráticas se basaban en los elementos, ¿no? Fuego, tierra, agua, aire y éter. Entonces él se dio cuenta que todas las figuras o todos los patrones se podrían sintetizar en 5 figuras. Y esas 5 figuras que conocemos como los sólidos platónicos, a él le dio un atributo de un elemento. Entonces, por ejemplo, el tetraedro, que es el primero, es el fuego, es la manifestación del fuego. Y pues algo que está muy bonito también es cuando yo estoy leyendo un poquito acerca del cuerpo humano y lo que es la energía en el cuerpo humano, y llego al ciclo de Krebs, a la síntesis del ATP, del adenosintrifosfato, y me meto más, ¿no? Y veo que el adenosintrifosfato son 3 fósforos o 3 fosfatos, y te metes a la molécula del fosfato y es un tetraedro. Y claro, el fósforo pues es fuego, ¿no? Entonces te das cuenta que la energía del cuerpo humano pues tiene fuego, o sea, literalmente, y esa energía que utiliza el ATP es para avanzar, para hacer algo, para crear. Entonces eso es el fuego, ¿no? Es como avanzar, crear, como la gasolina que nosotros tenemos. Claro. Entonces pues las enseñanzas espirituales se convierten en literales. O sea, literalmente existen moléculas de forma tetraédrica en nosotros. Claro. Entonces no es solamente que la llama parezca un triangulito hacia arriba, es porque es un tetraedro, se manifiesta de esa forma. Y me parece que esto engloba perfecto el podcast, porque lo que tratamos es de usar la razón de por qué los sólidos platónicos y por qué nuestro fuego interno y para qué sirve el fuego. Y no es casualidad que el fuego tenga este triángulo, para sanarnos, para ir entendiendo cómo todo ya está dicho. Por ejemplo, retomando la flor de la vida, que es uno de los que más me gustan a mí, pues la flor de la vida, traten ustedes de irla haciendo, y no puedes empezar por el final, hay un orden, claro. Tienes que empezar por el primer pétalo que desprende, y háganlo con un compás, es todo un... es un círculo que rodea 6 aspectos del ser, que se vuelve el ser completo, y después los siguientes 12 aspectos o los siguientes 12 sistemas. O sea, al final la flor de la vida son 19 círculos, y sí, efectivamente deben de tener un orden. O sea, siempre se empieza pues con el primero, ¿no? O sea, con el centro, puntito. Con el tú, después se divide en 2, después se manifiesta un tercero, y así hasta completar los 6 externos. Con el del medio serían los 7, o como en la Biblia también se explica, los 7 días de la creación. Sí. Y ahí es la semilla de la vida. Y a partir de ahí viene la flor de la vida. Entonces, es impresionante el nivel de entendimiento que tienes mental. Y lo que quiero decirles de verdad es como justo Ro va a ser parte de nuestros maestros en mantra para esta formación, en donde vamos a abordar temas como solo son probaditas. Nos faltó hablar de la ley de entropía, de la ley de Ohm, de la ley de Higgs. O sea, todos estos conceptos físicos, de estos conceptos que tienen un entendimiento
que la verdad luego ni sabemos. Claro. Y ahí vamos por la vida como, sí, está muy padre traer mi sticker de la flor de la vida, pero ¿qué es la flor de la vida? Y estamos hablando de temas de la Biblia, de temas de Egipto, de temas de... De hecho, la primer flor de la vida está en Egipto y hace ¿cuántos años? En Osirión. En Osirión hace ¿cuántos años, amigo? 12,000. Es que él se sabe todo. Entonces, justo, ¿por qué aparece la flor de la vida en Osirión? O sea, ni siquiera había... se dice que en la historia aparece cuando alguien puede escribir, ¿no? O sea, desde que aparece la escritura. Sí. Pero ni siquiera había escritura. O sea, está labrada en el templo de Osirión en una piedra. Y desde ahí ya hay un entendimiento universal, hay un orden universal. Lo que podríamos decir es justo, todo tiene un entendimiento mental. Todo tiene un porqué. Aquí sí le damos la razón al porqué, no al para qué. Claro. Ese es en otro. Pero en el porqué, y hay que atacarlo todo, Ro. O sea, yo estoy feliz de que estés en la comunidad de mantra. Estoy feliz que vayas a dar clases de física y de mente a esta nueva formación de terapeutas que estamos haciendo para que entiendan los que éramos como tú y como yo, así de, ¿pero por qué esto? Y que a mí me lo expliquen y me lo comprueben. Pues aquí está la comprobación y aquí está el entendimiento. Y a mí me parece, yo te admiro mucho, de verdad, y además te amo, pero te admiro porque tú tienes esta capacidad de traducir. Traduces perfectamente lo físico hacia lo humano, hacia la vivencia. Y entonces cuando uno le das de comer a la mente, eso es como yo podría decirlo. Cuando tú puedes entender desde la física que existe un patrón, que existe un orden universal, que existe el fenómeno observador, que está la mecánica cuántica, que están las leyes de todo tipo de leyes, que hay resonancias, que hay todo esto que nos has platicado, que es una súper embarradita. La verdad es que vamos a tener un módulo exacto de todo esto y ahora cómo se aplica al día a día, cómo se aplica la sanación, porque hablábamos de que nosotros mismos podemos irnos sanando. Entonces, el darle el entendimiento a la mente también ayuda a sanar, ¿no? No sé si quieras como agregar algo que digas, esto también es importante que sepan. Pues sí, nada más sería esto, como que tener el conocimiento de que ya se estudió todo el mundo de las sombras, que ya se estudió todo el mundo material, que ya los avances científicos ya son bastantes, ya todo se descubrió, ya no hace más por descubrir o por comprender, ya todo está hecho, ya nada más hace falta como unir el rompecabezas y reconocerse también que uno es alguien material, que funcionas como un aparato eléctrico, que tú tienes aquí, o sea, que todas las mismas leyes de la física aplican para ti mismo. Entonces, pues, esas mismas leyes, pues, al comprenderlas, te ayudan a sanar, te pueden ayudar a sanar, y yo creo que de hecho son para eso, pues son para sanarnos a nosotros mismos, y creo que ya es hora de utilizar la ciencia como una herramienta para comprendernos a nosotros mismos y para comprender el gran espíritu. Claro, a favor y no en contra y no desafiándolo, o sea, utilizando la mente al servicio del corazón, ¿no? Sería como la palabra súper clave que cierra esto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues hay de dos. O entramos al entrenamiento que va a estar desde la física y la mente y demás. Es un módulo de todos los que va a haber. O si quieren algún concepto o ir con él, vamos a dejar tus redes también, porque pues todos somos todo. Mantra lo que hace es unir a muchas personas, a muchas partículas, porque todos somos todo. Pero si quieren como ir a sus talleres o tener este entendimiento, hay personas que quieren desafiar y quieren, no desafiar por hacerlo en mala onda, o sea, como quieren entenderlo, claro, darle de comer a la mente. Porque cuando tú le das de comer a la mente, cuando tú le das la explicación a la mente, eso es darle de comer, cuando le das la explicación a la mente, lo que haces es que pueda entrar más fácil. Entonces, ya lo entendiste. Ahora baja al corazón. Ahora baja a la acción, ¿no? Entonces es como pasar por estos 3 grandes centros de poder que tenemos. Ajá. Y de esta forma nos vamos, obviamente, autoexplorando, nos vamos
hasta validando. O sea, si tú entiendes tu mente, pues vas a entender más el corazón y vas a poder atraer lo que quieres. Exacto. O sea, es que pareciera magia, pero bueno, sí, en otro podcast dije que sí era magia. En este sigo diciendo que es magia. Sí, es magia. Es magia, pero con entendimiento. Y lograr esto es muy complicado. O sea, sí se necesita pues entender muchas cosas físicas que tú nos vas a explicar en el entrenamiento que hagamos y que nos las vas a explicar de esta forma como la explicaste ahorita, como muy sencilla, como muy digerible. Yo agradezco mucho, una, que existas y dos, que hayas venido. De verdad, gracias. Gracias. Te adoro.